Quiero agradecer a mi hermano Juan, speaker, por esta oportunidad de compartir acerca de lo que es la iglesia. Mire, yo sé que mucha gente ha tenido un concepto equivocado acerca de qué es la iglesia. Mucha gente ha pensado, incluso yo recuerdo de jovencito, de niño, que me decían, arréglate porque ya nos vamos a la iglesia. La verdad es que la iglesia no es un lugar al cual vayamos una o dos veces a la semana. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y yo sé que a algunos pastores les gusta pues programar las actividades de todo el año en anticipación, algunos con menos anticipación, pero la verdad es que las personas que yo conozco, los pastores que conozco que han planeado acerca de las actividades del año, a nadie se le ocurrió poner en su matriz de riesgos qué hacer en caso de una pandemia. La verdad es que nos cayó de sorpresa, es algo que no se ha visto en 100 años y nos ha llevado a repensar las actividades que hacemos como iglesia, la parte que formamos en el cuerpo de Cristo. Y ha habido muchas restricciones. En Estados Unidos ha habido incluso prohibiciones de tener reuniones, han limitado el aforo. Hay iglesias que simplemente se han salido al estacionamiento y ahí en el estacionamiento es donde tienen la reunión, ¿verdad? Al aire libre. Entonces, la verdad es que nos ha llevado y nos ha retado a pensar las cosas de una manera diferente. Pero la verdad es que en 2000 años la iglesia por primera vez existe sin un lugar de reunión físico. Las iglesias que reabrieron con foro limitado se han dado cuenta que les faltan miembros y en ocasiones bastante significativo el número de miembros que faltan. Tal vez entre los que faltan se encuentran adultos mayores o personas que tienen problemas médicos, o que simplemente no sienten que es el momento correcto de regresar a la iglesia. Pero la verdad es que ha habido una afectación y, como te comento, esto nos ha llevado a repensar qué es la iglesia, en qué parte del cuerpo de Cristo encajamos. Mira, si hiciéramos una consulta a los miembros de tu iglesia y sobre todo aquellos que sirven, que han tenido una función importante en el cuerpo de Cristo, y si dijéramos, bueno, ¿y a qué te dedicabas? ¿Cuál era tu función en el cuerpo antes de la pandemia? Habría algunos que dirían, bueno, yo saludaba a la gente nueva, esa era mi función en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Yo oraba por aquellos que estaban enfermos, que tenían necesidades. Yo me encargaba, o te puedo decir, de atender a la gente que estaban siendo ministrados, que pasaban al frente de la iglesia, y pues aquellos que se iban a caer por la unción, yo los cachaba, hermano, esa era mi función en el cuerpo de Cristo. O yo pasaba el ofrendero, ¿verdad? O yo acomodaba los carros en la entrada, o yo asignaba los asientos, simplemente por dar unos ejemplos. Pero si eso hubiera sido la función en el cuerpo de Cristo, entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Ya no tenemos una función en el cuerpo de Cristo. La verdad es que eso nos lleva a repensar muchos de los conceptos que nosotros teníamos antes de la pandemia, y hay muchos creyentes que realmente tal vez no sepan qué es la iglesia. Pero si fuéramos a pensar qué es la iglesia y el motivo por el cual fue creada, por el cual Jesús inició la iglesia, tendremos que recordar Mateo 16:18, que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y eso incluye las pandemias, y eso incluye otras cosas que pueden venir. La verdad es que no sabemos. Yo sé que muchas personas estamos esperando que todo regrese a la normalidad, ya sea por una vacuna o por un medicamento, pero la verdad es que esa antigua normalidad ya no existe, las cosas cambiaron. Aún la manera de hacer negocios, aún la manera de estudiar, todas estas cosas fueron transformadas. Ya no va a ser lo mismo, aunque hay una vacuna. Entonces, tendremos que pensar cuál es el propósito de la iglesia local. Y si pensamos en este propósito, podemos considerar que los adultos jóvenes, y por esto me refiero a millennials y más jóvenes, es una generación que realmente se niega a tener una identificación religiosa o una afiliación. La mayoría de las creyentes están comenzando a pensar otra vez, bueno, ¿qué significa entonces la iglesia? Si no puedo ir a la reunión o tengo que quedarme en mi casa, tenemos que pensar profundamente acerca de para qué fue formada la iglesia. Y yo sé que hay gente que tiene incluso ideas extrañas acerca de lo que es la iglesia. Entonces ya dijimos que no es un edificio,
La iglesia se reúne en un edificio y ahora por la pandemia ya ni en el edificio. Ya encontramos otras maneras de congregarnos o reunirnos. Entonces, la iglesia es un organismo formado por un conjunto de creyentes cuya cabeza es Cristo Jesús, la cual ha sido llamada por Dios para que estemos en armonía con los propósitos de Dios y para su beneplácito. Entonces, es un organismo que está vivo, pero también es una iglesia que está creciendo conectada a la cabeza que es Cristo Jesús, y que el propósito de Dios es que seamos transformados para que nosotros podamos crecer a la plenitud de Cristo Jesús. Mira, una persona hizo una encuesta y preguntándole a la gente, pues, ¿para qué existía la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y sabes que el 89% de las personas, ¿sabes qué dijeron? Que el propósito de la iglesia es, pues, tener cuidado de las necesidades propias y las de su familia. Dijeron, para eso existe la iglesia. Solamente el 11% dijo que el propósito de la iglesia es ganar este mundo para Cristo Jesús. La iglesia local existe para la gloria de Dios y para los planes de Dios en este mundo. Charles Righteous dijo que la iglesia es un espejo que refleja el brillo del carácter divino y en gran escena muestra las perfecciones de Dios desplegadas en este universo. Entonces, esa es la razón de ser de la iglesia. Para eso estamos, para eso nos reunimos, independientemente del método que utilicemos. Pero entonces la iglesia asegura que tanto el método como el mensaje de la iglesia sea el darle la gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Que se la pasen muy bien.